las próximas 6 semanas, va a ser a través de un boletín. ¿Cuántos ya tienen su boletín? Levanten su boletín los que ya lo tienen. Todos levántenlo, los que ya lo tienen. Ok, veo algunas que no lo tienen. Así es que voy a pedir a los anfitriones que estén atentos. Levanta tu mano si tú no tienes un boletín como este. Lo vamos a ocupar para la plática. Así es que levanta tu mano, los anfitriones se van a acercar rápidamente. Ya están atentos ahí para hacerte entrega de ello. Y también, si tú no traes lápiz o pluma, también los anfitriones van a poder hacerte... te van a prestar, di conmigo prestar, con B de vuelta. Un lápiz, el costo del lápiz que te lleves es de $50, así es que te recomiendo que lo dejes en la parte de atrás ahí antes de irte, ¿verdad? ¿Todos tienen su boletín ya? ¿Sí? Si ya lo tienes, di sí. Ok. Estamos emocionados porque yo estoy seguro que esta campaña, más allá de la información que va a traer a nuestra mente acerca del llamado, acerca del propósito de Dios, ¿listo? Más allá de la información que vamos a adquirir en estas 6 semanas, porque va a ser mucha información, va a ser prédica, va a ser devocional, va a ser grupo en casa, más allá que todo eso, es que tú puedas experimentarlo, es que tú puedas llevarlo a la práctica. Así es que nuestra oración ahorita como iglesia va a ser, Señor, que todo lo que vamos a aprender durante las próximas semanas realmente sea algo que podamos experimentar, que sea algo que podamos vivir. Tristemente, hoy en día estamos viviendo un tiempo en el que la gente no está viviendo su vida, la gente está sobreviviendo su vida. Hay matrimonios que no están viviendo, están sobreviviendo, que por la gracia de Dios, ahí van un día tras otro y le damos gracias a Dios porque aquí estamos todavía juntos o como sea, peleados o sin hablarnos, pero aquí estamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque estamos sobreviviendo la vida, estamos sobreviviendo nuestro matrimonio, estamos sobreviviendo económicamente y no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú sobrevivas. Y más allá que eso, hay gente que está agonizando su vida, que ya está en las últimas, que su matrimonio está a punto de tronar, que sus relaciones están a punto de tronar, que lo económico los ha rebasado y están agonizando. Y creo que esta campaña está llegando muy a tiempo para todos nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a darnos vida para que la vivamos en abundancia. Si no estamos viviendo una vida en abundancia, y no estoy hablando económicamente, estoy hablando de una vida plena, estoy hablando de un matrimonio contento, un matrimonio feliz, que tú te levantas cada mañana y ves a tu esposa y le das gracias a Dios por la mujer que tienes a un lado, le das gracias a Dios por el trabajo que tienes, le das gracias a Dios por los hijos que tienes, por la casa que tienes, por el carro que tienes, en abundancia, porque si lo vemos un poquito estricto, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y el problema no es si tenemos o no, el problema es nuestra actitud ante lo que tenemos o ante lo que no tenemos. Hay gente que tiene poco, pero vive sumamente feliz. ¿Te ha tocado conocer gente así? Que no tienen la gran cosa, que no tienen la gran casa, que no tienen las grandes cuentas bancarias. Sin embargo, tú puedes ver sus vidas, ver sus matrimonios y dices, ¡uy, qué suave viven ellos, bien contentos, bien felices! Por lo menos es lo que aparentan, ¿verdad? Pero por otro lado hay mucha gente que tiene todo, en abundancia. Casas, carros, dinero. Sin embargo, son personas miserables, son personas que no viven una vida plena. ¿En qué radica entonces la diferencia? ¿Es en las posesiones, es en lo que tenemos, o es en la actitud con la que enfrentamos la vida día tras día? Es la actitud con la que nosotros vivimos nuestro matrimonio. A lo mejor tú puedes ver hoy a tu esposo y dices, sí, que yo diera por tener a aquel, ¿verdad? Aquel esposo, aquel sí se ve que ama a su esposa, y aquel sí se ve que la complace, y aquel sí se ve... La solución no está en que tú cambies de esposo o cambies de esposa. La solución es que cambies de actitud. Porque igual tú puedes ver de lejos un esposo y decir, uy, está bien excelente, bien atento y todo, pero vive, dice por ahí, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. No, oye, ¿verdad? ¿Hay algún Andrés aquí? ¿Sí me explico? No, tú no puedes juzgar a una persona por las apariencias que ves y tú puedes ver un matrimonio muy lindo y decir, ay, qué padre.
Pero vive con él, vive con ella, tres semanas, un mes, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que tiene imperfecciones también. La solución no está en que tú cambies de ciudad, que cambies de país, que cambies de acá, que cambies de casa, que cambies... La solución en nuestra vida está en cómo enfrentamos, con qué actitud enfrentamos nuestra vida. Y eso es de lo que se trata esta campaña. ¿Cómo le podemos hacer para vivir en medio de un mundo con problemas, ¿verdad? Con rumores de guerra, ahora con todo el asunto de Corea del Norte, ¿verdad? Que tiene misiles apuntando para todos lados y está a un tronida de dedos para que se desate una guerra. ¿Cómo podemos vivir en paz en una situación así? Rumores de situaciones de crisis económica, rumores de temblores por todos lados. Tú dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, aún con todo eso, nosotros podemos vivir una vida plena y una vida feliz. Y eso es lo que se trata de esta campaña. Se trata de que tú puedas enfrentar tu vida con la actitud, con la fortaleza de Dios contigo. La plática del día de hoy, el inicio de esta campaña, se llama Vive tu llamado. Y creo que esta palabra muchas veces ha sido malinterpretada. Vive tu llamado. A veces creemos que hay ciertas personas que son llamadas a tener una relación con Dios. Cuando hacemos el término llamado, hablamos de aquellos que han sido llamados a servir al Señor, aquellos que han sido llamados a misiones, aquellos que han sido llamados a esto o al otro, como si fuera solamente un sector específico el que ha sido llamado. Y no es así. La palabra de Dios dice que Él nos llama a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él está tocando la puerta y está llamando. Dice la palabra, si alguno abre esa puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. El asunto es, aquí la pregunta no es si somos llamados o no. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? O más bien, ¿estamos respondiendo a ese llamado? ¿Estamos correspondiendo a ese toquido del Señor a nuestra puerta constantemente, diariamente, a una relación con Dios? La palabra de Dios nos dice que cuando dice en este pasaje, yo estoy llamando y el que abre, yo voy a entrar y voy a cenar con Él. En primer lugar, Dios siempre se va a esperar a que tú abras la puerta. Él no va a tumbar la puerta de tu corazón. Él no va a irrumpir en tu voluntad. Él no va a entrar en tu matrimonio si nosotros no le abrimos la puerta de nuestro matrimonio. Dios no va a entrar en nuestra salud si nosotros no abrimos esa puerta a la bendición de Dios en nuestra salud. Dios no va a entrar en nuestra economía, bendiciendo nuestra economía, si nosotros no abrimos esa puerta. ¿Me estoy dando a entender? Dios está constantemente llamando. Dios está tocando la puerta. ¿Y sabes qué? Probablemente por años Dios ha estado tocando tu puerta. Y nosotros hemos hecho oídos sordos a ese llamado. La pregunta aquí es, ¿quiénes son los llamados? La respuesta es todos. Todos estamos siendo llamados constantemente a tener una relación con Dios. Romanos 8:28 es uno de los pasajes más conocidos, tú lo tienes ahí en tus notas. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas, di conmigo, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Y muchos de nosotros hemos escuchado este pasaje 1,000,000 de veces. Y nos hemos quedado con esta primera parte. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero hay una segunda parte importante. Y dice, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No solamente el bien de lo que sucede, incluyendo las cosas malas, va a suceder para ti porque ames al Señor. Va a empezar a suceder bien para ti cualquier cosa que tú experimentes en la medida que nosotros respondamos a ese llamado de Dios. Que nosotros diariamente podamos contestar ese llamado. Ahora con la era de la tecnología, ¿verdad? Tenemos cómo comunicarnos por todos lados. Si no es a través del celular, es a través del correo electrónico, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de todos los aditamentos de comunicación. Ahora una de las cosas más tristes es que ahora que tú ves tu teléfono,
Y puedes saber quién te está hablando, ¿verdad? Y puedes decidir recibir o no la llamada. Antes, ¿verdad? Te hablaban a tu teléfono y si era un cobrador, contestabas y ya no te dan ni para dónde hacerte, ¿verdad? Pues aquí estoy. Pero ahora puedes ver y si te suena un número medio raro como de banco o algo, puedes darte el lujo de no contestar. Pero ¿sabes qué? Así está también nuestra relación con Dios. Le respondemos a Dios en la medida que nos conviene a nosotros. Y el asunto aquí es que diariamente Dios está llamando a nuestro corazón. Por eso la plática de hoy es, vive ese llamado. Vive una comunicación con Dios. Vive una relación con Dios real. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos hable, ¿verdad? La Biblia que Él nos atrae a Él con cuerdas de amor. Vamos a pedir al Señor que haga eso el día de hoy. Si hay áreas en nuestra vida en la que nosotros hemos hecho oídos sordos al llamado de Dios, que hoy sea la plática una herramienta para que nosotros podamos contestarle al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de contar contigo, de poder saber, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Hoy queremos responder ese llamado, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz y responder favorablemente a ese llamado constante que tú nos haces a tener una relación contigo. Padre, hoy, Señor, pido que quites de nuestra mente cualquier argumento, cualquier pretexto, cualquier circunstancia en nuestra mente que nos impida responder ese llamado constantemente. Hoy estamos dispuestos, háblanos, rétanos, Señor, atráenos a ti con cuerdas de amor en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1:18 dice, pido que Dios les abra la mente, ahí lo tienen en sus notas también, para que vean y sepan que Él tiene preparado, lo que Él tiene preparado para la gente que, ¿qué dice? Que ha llamado. Qué interesante ver que Dios tiene algo preparado. Dios tiene algo preparado que dice la Biblia, ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y este pasaje en especial dice, Pablo dice, pido a Dios que Dios les abra la mente, que les abra la mente de tal manera que puedan ver y que puedan saber lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Pero fíjate que dice después, entonces, después de que nuestra mente haya sido abierta, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Por muchos años hemos conocido gente que ve y sabe las promesas de Dios, que conoce la palabra de Dios casi al derecho y al revés, que por años saben y han visto aún en su propia vida, los milagros de Dios. Sin embargo, hoy puedes ver sus vidas y no están participando de esas ricas y abundantes bendiciones. ¿Qué sucede entonces cuando hay tantas promesas y de esas promesas no podemos experimentarlas? ¿Es culpa de Dios? ¿Es que Dios no tiene poder? Tiene que ver con el llamado que nosotros respondemos a Dios diariamente. Quitémonos de la mente el hecho de que hay algunos llamados nada más. Dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que responden a ese llamado. Son aquellos que brincan esa etapa de llamamiento y responden a ese llamado de una relación con Dios constante y permanente. Y esa gente empieza a experimentar estas ricas y abundantes, me encanta el énfasis que hace el apóstol Pablo, ricas y abundantes bendiciones. No son bendiciones mediocres, no son bendiciones nada más ahí se va, son ricas y abundantes bendiciones para que Él ha prometido a su pueblo. Te hago una vez más esta pregunta, iglesia, ¿estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿O solamente le hablamos a Dios cuando lo necesitamos? Hay gente que vive así, que vive una relación con Dios estacional, de estaciones. De repente están bien con Dios y de repente no están bien, de repente Dios les cumple el capricho, la oración y de repente no, y se enojan y se alejan. Dios nos está llamando constantemente. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios hace énfasis y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo voy a entrar, dice, y voy a cenar con él.
La cena en aquel tiempo era la comida más importante del día. No cualquiera cenaba con cualquiera. Eran relaciones personales, eran relaciones íntimas. Es como hoy en día nosotros. Tú puedes ir a comer con quien tú quieras aquí en la congregación, puedes ir a comer con cualquier persona al Denny's, a donde tú quieras, pero son pocos los que tú invitas a tu casa de manera personal, ¿sí o no? Son pocos los que tú les preparas de comer y tú les dices, yo les voy a hacer de comer a ellos porque viene mi compadre, porque viene mi amigo, porque viene X o Y persona, pero tú te esmeras y recibes y preparas porque hay alguien especial a quien tú vas a recibir. Y Dios es exactamente igual. Hay mucha gente que invita a Dios a comer de vez en cuando, pero hay gente que vive cenando con Dios todos los días. Una relación personal, una relación íntima. Aleja de tu mente si estás llamado o no. Eres llamado. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? Hay algunas cosas que necesitas saber sobre tu llamado. Hay algunos espacios ahí en blanco en tus hojas que vamos a llenar ahorita en el transcurso de la prédica. Así es que el punto número 1 que tú necesitas saber sobre el llamado de Dios para tu vida, número 1 es que mi llamado es un regalo de Dios. Tú no puedes hacer nada para merecer o dejar de merecer el llamado de Dios. Dios siempre te está llamando. Dios siempre te está buscando porque es un regalo de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Dios por su gracia, por medio de Cristo, los ha llamado, dice, a convertirse en su pueblo. Es su gracia la que nos invita todos los días a tener una relación con Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar ese regalo. Es regalo de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros los regalos? ¿Acaso cuando hay alguien que va a tu fiesta, ¿verdad? Y te regala algo, ¿se lo quieres pagar? No, casi no entra a la fiesta si no trae regalo, ¿verdad? Porque tú recibes un regalo como un presente, como algo que es un regalo. A nadie, pocas veces, yo no me ha tocado a alguien que yo le regale algo y me lo quiera pagar. Nunca me ha tocado porque entienden que es un regalo. ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar que Dios nos regala cosas? ¿Por qué nos cuesta trabajo pensar que Dios nos quiere bendecir? A final de cuentas, Él siempre está llamando. La pregunta es, ¿estás respondiendo a ese llamado? ¿Estás recibiendo ese regalo por parte de Dios? En pocas palabras, no te hagas del rogar. Dile a la persona que está a tu lado, no te hagas del rogar. ¿Alguna vez les tocó a alguien así? Sobre todo los hombres, ¿verdad? Cuando estamos en la etapa de la juventud, cuando andábamos tras de una morrita por ahí, andábamos queriendo quedar bien y por todos lados le dejábamos cartitas, les dejábamos cositas, les dejábamos cosa y media para hacer un llamado y resulta que se hacían del rogar. ¿Les tocó conocer gente así? ¿Sí? ¿A qué hombre le tocó una mujer así? Levanten su mano. ¡Ay, nomás a mí! ¿Qué? ¡Ay! Híjole, todos bien caritas. Nadie se les hizo el rogar. Mentirosos. La verdad es que es feo que se hagan del rogar, ¿sí o no? Es feo que una persona se haga el rogar para tener una relación con él. Y ¿sabes qué? Hay gente que se hace el rogar con Dios. Que Dios está tocando la puerta y ahí está, diciéndote que te ama. Y dice la palabra de Dios que Él nos atrae a Él con cuerdas de amor, dice. Y todavía nosotros nos hacemos del rogar. Todavía nos hacemos así como los dignos, ¿verdad? Porque creemos, nos cuesta trabajo pensar que Dios es un Dios que regala cosas. Nos regala su llamado, nos regala su gracia, nos regala su misericordia. ¿Qué nos hace pensar que podemos ganar eso? Lo primero que tenemos que entender es que ese llamado a una relación con Dios es un regalo de Dios. Él quiere tener una relación contigo. Yo te digo en esta tarde, no te hagas del rogar. Responde a ese llamado, recibe ese regalo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios
quien nos ha salvado y nos ha llamado con su llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Dios te regala el llamado. Dios te regala esa oportunidad diaria de tener una relación con Él. No hay nada que tú hagas para ganarlo, ni hay nada que dejes de hacer para que Él deje de seguir llamando a tu corazón. Dios siempre va a dar el primer paso. Di conmigo, Dios siempre da el primer paso. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, nosotros podemos amarlo a Él, ¿porque qué? Porque Él nos amó primero. Tú nunca le vas a ganar en iniciativa al Señor. Dios te amó primero y por eso hoy le podemos amar. Dios te da para que tú puedas tener una relación con Él. Nos cuesta trabajo, pero así es. El primer punto es que el propósito de Dios, el llamado de Dios a tener una relación con Él, es un regalo. El punto número 2 es, soy llamado para el propósito de Dios. Eso está muy interesante, porque el llamado que Dios te hace es algo constante y el primer propósito por el cual vivimos es para responder a ese llamado. Son dos cosas diferentes. Dios te llama y tú fuiste creado para responder a ese llamado. Hay mucha gente que sabe que Dios lo está buscando. A mí he escuchado testimonios de gente que ya sabía que por años, en un momento u otro, iban a tener que entregarse al Señor porque ya sentían el llamado por parte de Dios. Particularmente en mi familia pasó así, hubo gente que de momento tuvo una relación con Dios y se alejaron de las cosas del Señor, pero Dios sigue llamando a esa puerta. Y yo sé que tarde que temprano van a tener que responder ese llamado. Ojalá sea más temprano que tarde, porque mientras más temprano lo hagan, más pronto van a poder experimentar esas ricas y abundantes bendiciones de las cuales estamos hablando. Fuiste creado para tener una relación con Dios. Dios te creó para eso y te dio el propósito para que puedas responder ese llamado. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional dice, ¿sí estamos bien? Romanos 9:11, perdón. Antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, subraya esa parte, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Dios tenía un propósito específico para Jacob. El apóstol Pablo está haciendo referencia a la historia de Esaú y Jacob. La historia nos dice que estos hombres, hijos de Rebeca, nacieron cuates. El primero que nació fue Esaú, y por ley natural la bendición le tocaba al primogénito. Sin embargo, la historia nos dice que nació primero Esaú, y luego nació Jacob, y con el tiempo, con engaños, di conmigo, con engaños Jacob obtuvo la bendición que le correspondía a Esaú. Ahora nosotros podemos ver eso y decir, ¿cómo fue que Dios lo bendijo a pesar de haber mentido, a pesar de haber hecho trampa? Porque dice la Biblia que hizo todo un teatro para recibir esa bendición. Dice la historia que él no solamente le vendió el plato de lentejas, sino cuando iba a llegar el tiempo de la bendición, el papá, el patriarca, bendición de sus hijos, dice la historia que Jacob se vistió con las ropas de Esaú, y dice la Biblia que Esaú era un hombre velludo, y Jacob medio lampiño, y dice la Biblia que Jacob agarró pieles de animales y se las puso en sus brazos, y ya el papá estaba medio ciego, así es que cuando llegó a presentarse supuestamente Esaú, la historia nos dice que este hombre le pregunta, ¿eres Esaú? Sí, sí soy, le dijo. Y le puso el brazo para que le tocara los velludos, ¿verdad? Y dice la historia que lo tocó y dijo, sí, hueles a Jacob, dice. Pero, pues la ropa y todo parece que es de Esaú, así es que, y lo bendijo. Tú dices, ¿cómo Dios pudo haber avalado algo así?
¿Por qué Dios respaldó una mentira? ¿Por qué Dios respaldó a un hombre que hizo toda una faramaya para recibir una bendición que no le correspondía? ¿Sabes por qué Dios lo respaldó? Porque Dios ya lo había pensado mucho antes. De alguna forma u otra, se dieron las cosas así, pero de alguna forma u otra, Jacob iba a ser bendecido por Dios. A lo mejor nosotros podemos ver la historia y decir, pues lo hizo mal, sí, pero al final de cuentas el propósito de Dios se cumplió. Mucho antes, dice la historia aquí, antes de haber hecho ni bueno ni malo, Dios le anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. La manera en la que se dieron las cosas a nosotros, pues nos podría parecer mal, o nos podría parecer bien, pero la lección que nos deja aquí es que el propósito de Dios era que Jacob fuera bendecido, y así fue. Con engaños, sin engaños, el propósito de Dios se cumplió. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios no quiere solamente que sepas las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para ti. Dios quiere que las pongas en práctica. Dios quiere que las vivas, que las experimentes. ¿Vamos bien? Punto número 3. Dios escogió mi llamado antes que yo naciera. Híjole, esto me encanta. Porque Dios no tiene ases bajo la manga, iglesia. Dios no fue como que un día tu mamá salió embarazada de ti y Dios lo agarraron fuera de base y Dios dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con Richie? Ahí viene, le voy a tener que dar un propósito, le voy a tener que dar un llamado, voy a tener que darle dones, talentos. ¿Sabes qué es lo más precioso de la vida? Es saber que fuiste creado mucho antes que en el vientre de tu madre, fuiste creado en el corazón de Dios. Y no importan las circunstancias en las que tú hayas sido creado, no importan las circunstancias en las que tú hayas sido concebido, así hayas nacido, que seas producto de una infidelidad de tus padres, así sea producto de una reconciliación de tus padres, que salió un chipote ahí, ¿verdad? O fuiste producto de una relación extramarital. Nosotros podemos ver todas esas cosas como, híjole, salió embarazada. Pero el asunto aquí es que a Dios no le agarra nada por sorpresa. Él es el dador de la vida. Él es el que dispone la vida. Y si tú estás aquí independientemente de las circunstancias en las que fuiste concebido, tú debes de saber que antes que fuiste concebido en el vientre de tu madre, fuiste concebido en el corazón de Dios. Y fue deseo de Dios que tú nacieras. Y fue deseo de Dios que tú experimentaras la vida. No sé, yo no tengo una explicación lógica para eso, pero eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no puedes ver. Una de las cosas más preciosas que nos va a alentar a seguir viviendo, iglesia, es saber que Dios nos escogió antes de que naciéramos. Dios no lo agarramos por sorpresa nunca. Como en nuestro caso, por ejemplo, Cristian, mi hijo, el del medio, nos agarró fuera de base bien suave. Supuestamente nos estábamos cuidando. Como muchos, ¿verdad? Supuestamente nos estábamos cuidando y de repente salió embarazada. Para nosotros, el momento de saber que estaba embarazado no fue así como de ¡wow! Fue así, híjole, no estábamos viviendo una situación económica muy estable, la iglesia iba comenzando ahí en Ensenada, estaba medio inestable el asunto, no teníamos seguro social, no teníamos muchas cosas, y para nosotros fue, híjole Señor, pues estamos contentos porque viene un bebé, pero es un broncón, ¿cómo le vamos a hacer? Resulta que una de las cosas que nosotros pudimos ver en esa experiencia fue que Dios se encargó de todo el asunto. ¿Por qué? Porque Cristian nació primero en el corazón de Dios, antes de que naciera en nuestro corazón. Y Dios suplió desde todo el embarazo, hasta, por gracia de Dios, ¿verdad? Chelita se pudo aliviar
en un hospital particular en Ensenada. Nunca nos faltó para darle de comer, nunca nos faltó para los pañales, y vaya que se utilizan pañales para los bebés. ¿Cuántos dicen amén? Así. Y ahorita estamos viviendo en esa etapa otra vez de pañales y de todo ese rollo con nuestra bebita. Pero lo que voy es que no importa las circunstancias en que nosotros hayamos concebido o nuestros hijos hayan concebido, lo que tenemos que estar seguros es que fuimos concebidos primero en el corazón de Dios. Cuando tú vives así, independientemente de la circunstancia en que tú naciste, eso alienta tu corazón. Porque si bien no fuiste planeado por tus papás, fuiste planeado por Dios. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15, ahí en tus hojas. Antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó, dice, por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Esto está precioso, porque ¿sabes qué? Muchos de nosotros primero queremos agradarle a Dios para sentirnos llamados. Primero queremos tratar de agradar a Dios para podernos sentir elegidos por Dios. Como si fuera un sticker que nos ponen en la cabeza porque, te portaste bien, ahora eres mi hijo, ahora eres elegido. Y es completamente al revés, iglesia. Completamente al revés. Primero Dios te escogió, primero Dios te llamó, y luego por ese llamamiento nosotros le podemos agradar al Señor. ¿Me está dando a entender? Cuando tú vives así, tú no estás consciente que no importa lo que hagas o dejes de hacer, primero fuiste concebido en el corazón de Dios, y después de eso, Dios se agradó. ¿Cómo lo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender que antes de ser concebidos, Dios ya nos tenía elegidos y nos tenía llamados a través de los ojos de la fe? Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, también ahí en tus hojas. Yo te elegí antes, me gusta el énfasis del antes. Yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Precioso es esto. Dios nunca, vamos a agarrar a Dios fuera de base. Tú fuiste creado en el corazón de Dios. Y si estás aquí, es porque Dios así lo dispuso. Si estás aquí, es porque Dios así lo planeó. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Isaías 44:2, ahí está remarcado en sus hojas en la parte de abajo. Dice, yo soy Dios, yo te formé desde antes que nacieras. Eso debería ser motivo suficiente para que nosotros ya pudiéramos vivir una vida plena. Saber que fuimos creados por el Creador del universo y Dios nos formó. No sé si podemos entender esa palabra. Dios nos formó, Dios te creó así como eres, así como con tu físico. Dios te formó, te dio dones, puso talentos, ¿Sí me explico? Cuando vives así, tú vives una vida plena. No hay nada. Porque por eso la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te voy a recoger. Porque no importa si eres especial o no para tus padres, eres especial para el Creador del universo. Y eso es suficiente. Digo, claro que es importante que sea especial para los padres, pero hay gente que vive martirizada, porque no, pues yo fui el pilón, ¿verdad? Ya después de 10 años ya yo fui, ya viven traumados por ese asunto, ¿verdad? Ya nadie me quiere, ¿verdad? Todos mis hermanos mayores, y ya me tocaba la ropa que todos ellos usaban y ahora me la daban a mí. Hay gente traumada por esos rollos. No, los zapatos que ya estaban agujerados que dejaban mis hermanos mayores me los daban a mí, yo nunca tuve ropa nueva. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos roban la plenitud de la identidad que Dios nos ha dado. No son tus padres, no es tu economía, no es lo que tú vistes o calzas, lo que te da identidad. Lo que te da identidad es vivir conforme al que te creó. Y tus papás no te crearon. Tú fuiste un instrumento usado por Dios. Perdón, tus padres fueron un instrumento usado por Dios para darte vida a ti. Tú no le perteneces a tus padres, tú le perteneces a Dios. Tus padres no forman tu identidad, son una parte importantísima que Dios utiliza para formar carácter en tu corazón. Pero tú no eres de tus padres, tú eres de Dios.
Y no importa que hayas sido el primero y que te tocó criar a todos los chamacos, o que hayas sido el último y que te tocó todo lo de rebote, no importa eso. Lo que importa es que tú fuiste creado por Dios. Y Dios te está llamando a que vivas ese propósito. Que tú vivas completamente pleno de saber que no importa las circunstancias económicas, emocionales o espirituales en las que tú fuiste creado, independientemente de eso, Dios, en este pasaje en particular, en el anterior, en Jeremías, dice, yo te formé antes de que nacieras y te di un nombre, dice. Te di un nombre y te di por profeta a las naciones. Si tú puedes leer en tu casa los primeros 9 versículos de Jeremías capítulo 1, ahí está lo que forma la identidad del ser humano. Jeremías, cuando Dios le estaba respondiendo a eso, Jeremías estaba diciendo, Dios le dijo a Jeremías, tú vas a ir y vas a hablar con las personas, le vas a hablar de mí. Y Jeremías decía, no, yo no puedo, yo soy muy joven, yo no puedo, yo no tengo capacidades, yo no tengo... Y Dios de alguna forma así como confrontándolo le dice, cállese, usted va a ir, va a hablar, porque vas a decir todo lo que yo te dé, que digas, y vas a hacer todo lo que yo te diga que hagas. Porque desde el vientre de tu madre, dice entre ese versículo, porque desde el vientre de tu madre yo te formé. Y en ese momento, cuando yo te estaba formando, te di todos los elementos para que tú cumplas el propósito por el cual te creé. Te di un nombre. Primero, Dios te creó, Dios te formó. Número 2, te dio un nombre, te dio una identidad. Antes, ¿verdad? No existía el rollo de que los nombres se escucharan bonitos, ¿verdad? Antes, ay, ¿cómo se va a llamar ¿cómo se llama el niño? No, pues buscas un nombre acá, que se oiga. No, antes los nombres formaban la identidad de las personas. Era conforme el nombre, el carácter o la forma en la que vivían las personas. El nombre era algo importantísimo en el ser humano. Por eso nosotros, de alguna forma, los nombres que tienen nuestros hijos, los escogimos de alguna forma intencionalmente por el significado que tienen. Por ejemplo, Hasher es una palabra hebrea que significa bienaventurado. En la Biblia lo encontramos y nos gustó el significado y es nuestra intención que cada vez que nosotros le hablemos, digamos, Hasher, yo estoy declarando bienaventurado. Estoy declarando, vas a ser dichoso, vas a ser feliz. André, o Cristian Andrés se llama nuestro hijo en medio. Cristian es cristiano, significa seguidor de Cristo. Y Andrés es valiente, vigoroso. Cada vez que nosotros le hablamos, sobre todo cuando nos enojamos, nosotros le decimos, Cristian Andrés. Le declaramos toda la bendición completa, ¿verdad? Le declaramos cristiano, seguidor de Cristo, valiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importantísimo para eso. A lo mejor tú escogiste el nombre de tu hijo por cómo se oía bonito, ¿verdad? Yair, ¿quién sabe qué significa Yair, verdad? Pero el punto aquí es que cuando Dios dice, yo te di un nombre, Dios está diciendo, yo te di una identidad, te di un carácter, te di una personalidad. Y luego dice, te formé, te di un nombre, y luego dice, y te di por profeta de las naciones. Te dio un llamado, un propósito. Todo eso Dios hizo contigo. Cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre, Dios te estaba formando, Dios está diciendo, Richie va a estar orejón, va a tener la nariz así, va a tener acá, y va a ser acá, no va a ser muy alto. Y al mismo tiempo que me estaba formando físicamente, me dio un nombre, me dio una identidad. Y empezó junto con eso a darme dones, talentos, habilidades, para cumplir el propósito por el cual yo fui creado. Y es lo mismo que Dios hizo con cada uno de nosotros, antes de que nacieras. Qué impresionante, ¿verdad? Punto número 4. Dice, mis pecados y errores no cambian mi llamado. ¿Sabes que la herramienta más efectiva que le funciona al diablo es la condenación? Le funciona también al diablo hacernos sentir que no somos dignos de Dios. Nos hace recordar constantemente nuestras debilidades
nuestros pecados, nuestros errores pasados, de tal manera que nosotros no respondamos a ese llamado. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos sucios, porque nos sentimos pecadores. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. Hay muchos argumentos por los cuales nosotros no deberíamos siquiera merecer la mirada del Señor. Sin embargo, hay algo mucho más fuerte que cualquier pecado y cualquier error que tú hayas cometido, y eso se llama la sangre de Cristo. No hay nada que pueda opacar el amor que Dios demostró a través de la muerte de Cristo para ti y para mí. Nosotros mismos ponemos un freno al recibir ese llamado por parte de Dios, porque somos presa de nuestros pecados, somos presas de nuestros errores, somos presas de todo nuestro pasado que nos sigue atormentando día tras día. Y eso es obra del diablo. No nos gusta hablar del diablo, pero el diablo existe. Y él siempre va a tener la intención de que tú seas desviado completamente del propósito de Dios. ¿Cómo lo hace? Sembrando pensamientos de condenación, haciéndonos recordar que somos débiles, haciéndonos recordar que somos pecadores. Si nosotros hacemos un alto en nuestra vida y analizamos nuestro pasado, tenemos muchos argumentos para ser indignos de una relación con Dios. Somos indignos de recibir un llamado, un propósito por parte de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. La condenación es un cáncer en el corazón de las personas. No importa cuántos errores tú hayas cometido en el pasado, Dios no te deja de llamar. El primer síntoma de una relación, ¿verdad? Cuando se enojan, ¿qué es? Te dejo de hablar. Y creemos que Dios es igual. Tú tienes una relación con una persona, ¿verdad? Se hablan 1, 2, 3 veces por semana, y de repente, ¡pum!, te dejó de hablar. ¿Qué sucede? Te está mandando una señal de inconformidad, ¿sí o no? Te está mandando una señal de que algo me hiciste y por eso no te hablo. Hasta te borré del Facebook, ¿verdad? Luego te das cuenta quién está enojado contigo porque te deja de hablar. Entonces uno, si quieres que la amistad o la relación permanezca, pues buscas la manera de solucionarlo. Hay gente que no, dice, pues me dejó de hablar, pues que me deje de hablar. Pero hay gente que está así con Dios. Creemos que Dios se cansa. Y yo te quiero decir en esta tarde, Dios no se cansa. Él no se fatiga con cansancio, dice la palabra de Dios. Dios, muchas veces yo he escuchado cristianos que dicen, Dios es un Dios paciente, pero todo tiene un límite. Dios no tiene límite en su paciencia. Yo te quiero decir algo, Dios no tiene paciencia contigo, Él es paciencia. Su naturaleza es la paciencia. Dios no tiene amor para darte a ti o darme a mí, ni se le acaba ese amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dí conmigo, Dios es amor. Hay una gran diferencia entre ser y tener. Dios no tiene amor para ti, Él es el amor para ti. Dios no tiene paciencia contigo, Él es la paciencia. Por eso la palabra de Dios en el libro de Jeremías dice, hace ya mucho tiempo se presentó a mí Jehová diciendo, con amor eterno, di conmigo eterno, con amor eterno te he amado, dice. Por eso te prolongué mi misericordia. Nos cuesta trabajo el asunto de entender un amor eterno. Y no estoy hablando de un amor eterno como el que cantaba Rocío Dúrcal. Estoy hablando de un amor realmente eterno, que no tiene ni principio ni final. Un amor que realmente permanece para siempre. Dios no te castiga haciéndote la ley del hielo. Dios no conoce esa ley. Dios no hace la ley del hielo. Dios siempre va a estar llamando. ¿Y sabes qué? Probablemente por años ha estado tocando tu puerta. Y Dios nunca se va a cansar de tocar esa puerta. Dios nunca se va a cansar. Probablemente Dios ha estado tocando la puerta de tu matrimonio por años. Y probablemente no se le ha abierto la puerta en su totalidad. O le has abierto la puerta poquito para verlo. Y no le has permitido entrar a una relación íntima con Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, Dios no se cansa. Dios va a seguir tocando. Así pase toda la vida y tú no le abras la puerta, Dios no se va a cansar. Porque su naturaleza es la misericordia, su naturaleza
es la constancia. 1 Timoteo, versículo 12 dice: Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, dice, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Yo te pido en esta tarde, deja que tu pasado quede en el pasado, iglesia. No importa lo que tú hayas hecho, Dios sigue llamando a la puerta de tu corazón. No importa lo bueno o lo malo que haya sucedido en tu vida, no importa los pecados, dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no dice, si cae 7 yo te levanto 5, a ver cómo le hacen las otras 2. Dios dice, cae 7 y 7 veces yo lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Aquí el punto no es cuántas veces te caes, el problema es que a veces nos caemos y nosotros nos quedamos tirados. A veces caemos, tropezamos, pecamos, cometemos errores todavía, aún estando en Cristo, porque dice la palabra de Dios que el que no comete pecado, o el que dice que no comete pecado, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. El punto no es si vas a cometer errores o si has cometido errores, el punto es, ¿estás aprendiendo de esos errores? ¿Te estás levantando cada vez que te caes? Nunca va a llegar el punto en el que no caigamos. Va a haber siempre situaciones que tenemos que enfrentar, pero lo que sí podemos hacer es aprender de las circunstancias. No permitas que tu pasado, iglesia, te atormente y desenfoque tu futuro. No permitas que tu pasado opaque lo que Dios quiere hacer contigo adelante. No permitas que los daños que se hicieron en el matrimonio años anteriores opaquen y refrenen lo que Dios quiere hacer a través de ustedes en los años por venir. Número 5, mi llamado es permanente. Gracias a Dios que Él es un Dios permanente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Híjole, Él es un Dios permanente. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Dios no cambia. Dios no cambia de parecer diciéndote a veces sí te amo y a veces no. Ahorita lo estás haciendo muy bien, yo te amo. Ahorita lo estás haciendo muy mal, no te amo tanto. Dios siempre te ama con la misma intensidad y te ama permanentemente. Romanos 11:29 en sus notas dice, los dones de Dios y su llamado son irrevocables. No hay nada que tú puedas hacer para rechazar ese llamado. Perdón, para no recibir ese llamado. Lo que sí puedes hacer es rechazar ese llamado. Punto número 6. Mi llamado está conectado con otros. Esto es, al mismo tiempo que el llamado es algo tan personal, que Dios te da dones, talentos, habilidades de una manera personal a ti, también, de alguna forma u otra, tú te constituyes una parte importante para la persona que está a tu lado. Dice la palabra de Dios que el hierro con hierro se aguza y el hombre con otro hombre. Así que la manera en la que Dios cumple el llamado, a veces la manera en la que Dios te llama es a través de la persona que está a tu lado también. ¿No es verdad que muchos de nosotros estamos aquí porque alguien nos invitó? Dios utilizó a esa persona para que tú respondieras a un llamado. Dios no bajó personalmente a decirte, tienes que ir a la iglesia. Dios utilizó a tu amigo, a tu compadre, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo y te dijo, te invito a la congregación, te invito acá, te invito a un grupo de matrimonios, te invito allá. Y tú respondiste a ese llamado. Dios utilizó a otra persona, un recurso para que tú puedas ser llamado por parte de Dios. En lo particular, yo no he conocido a alguien que Dios haya llamado de una manera personal, que bajó y le dijo, de ahora en adelante te tienes que ser cristiano, y se hizo cristiano. ¿No? Todos fuimos atraídos por una persona que Dios utilizó. Por eso dice Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro.
En otra pasaje bíblico, la manera en la que se refiere a los cristianos es de esta manera, Hebreos 3:1, hermanos santos, participantes, di conmigo participantes, no solamente oidores, participantes del llamado celestial. Número 7, se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a seguir avanzando. Número 7 dice, Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer. Eso está muy interesante, iglesia, porque para que tú puedas ejercer algo, Dios creó todo un escenario, una plataforma para que tú lo puedas llevar a cabo. Dios te dotó de dones, de capacidades, pero también te dotó de una plataforma donde tú lo puedes llevar a cabo. Pensemos un poquito en la creación. Pensemos cómo sucedió con Adán y Eva. Dios no creó primero a Adán y luego dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con Adán? Pues voy a hacer un huerto, voy a hacer comida, voy a hacer frutas y a ver qué hago con él, ¿no? Dios primero creó el huerto del Edén, creó árboles frutales, creó todo un escenario donde pudo haber dicho, ok, quiero que la creación que yo voy a hacer se fructifique, multiplique, se alimente, bueno, voy a crear toda una plataforma y luego puso al hombre en medio del huerto. Dios te da todos los recursos y Dios te dio un don para que tú puedas enseñar. Dios puso una plataforma para que tú puedas utilizar ese don. Si Dios te creó con la capacidad de ser una mujer virtuosa que va a amar a su esposo, Dios te va a dar todo el poder para que tú lo puedas hacer. El problema es que nosotros vivimos atormentados por lo que no podemos hacer y nos enfocamos más en lo que no podemos hacer y hacemos a un lado lo que sí podemos hacer. Una de las cosas que a mí me atormentaban un poquito, por ejemplo en mi casa, mi hermana es una excelente diseñadora, mi hermana es una artista para dibujar, te puede estar viendo y te dibuja, si ve una calcomanía de algo y te lo puede hacer en grande en minutos. Tiene una habilidad para dibujar mi hermana muy padre. Y yo de chiquito miraba eso y yo decía, yo quiero dibujar, y por más que me ponía ahí, ¿verdad? Y quería dibujar, me parecía todo menos lo que quería dibujar, ¿no? Me salió todo mal proporcional, por más que me esforzaba. Y yo veía que mi hermana, y yo decía, ¿por qué Dios no me dio la capacidad de dibujar, verdad? Y me metí en la escuela, ¿verdad? Fíjate, hasta la secundaria me duró el trauma. Porque entré a la secundaria y había un taller de dibujo técnico, ¿verdad? Y me metí y yo quería dibujar a todos tiros, sin darme cuenta que Dios me dio una habilidad para la música, que por ese lado a mí se me facilitaba bien, padre, sin darme cuenta. A los 7, 8 años yo estaba tocando guitarra. Mi papá me agarraba y me enseñaba, y yo aprendía y tocaba y cantaba ahí desde bien chamaco, y luego de repente me compraron un piano y escuchaba las canciones y yo las sacaba en el piano, solito, sin que nadie me enseñara. Después me metieron a una escuela y fácil se me hacía la cuestión de la música, pero yo estaba atormentado porque no podía dibujar. Es que no puedo, y me acuerdo mucho que mi hermana dibujaba, por ejemplo, de una flor, hacía una flor y luego le ponía así como cosas y ojos y no sé, medio fumada, pero la verdad que se aventaban unos dibujos bien padres, y yo decía, híjole, ¿cómo puedo? No puedo ni si dibujaba un corazón me salía chueco. Yo no me estaba dando cuenta que por otro lado, Dios me había dado dones, talentos específicos a mí. Por otro lado, mi hermana vivía frustrada porque no podía aprender a tocar guitarra, y ahí estábamos los dos, con un don precioso que ella tenía, con otro don que yo tenía, pero enfocado en lo que no podía hacer, desatendía lo que sí podía hacer. Y sabes que muchos de nosotros estamos así. Vivimos frustrados por lo que no podemos, pero Dios te dio muchas otras capacidades que sí puedes. Dios te dio muchos otros talentos, habilidades y plataformas donde tú puedes hacer lo que sí puedes. Por eso la palabra de Dios nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te llamó a hacer algo, es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Dice la Biblia que Él nos da el poder para hacer las cosas, el querer como el hacer. ¿Vamos bien? Si vamos bien, dice. Efesios 4:1 dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios.
Por todos lados la palabra de Dios nos exhorta a que experimentemos. No te quedes escuchando el toquido del Señor, vive, lleva esa vida digno del llamado de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder. ¿Quién? Dios. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Primera de Tesalonicenses 5:24 en sus notas también dice, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Quién? Dios. Por último, el último punto que tenemos ahí en nuestras notas, a mí me encanta pensar en eso, es que hay un premio por estar viviendo mi llamado. Puedes apuntar ahí en la última línea, hay un premio para estar viviendo mi llamado, por estar viviendo mi llamado. Filipenses 3:14, que es uno de los pasajes favoritos en la Biblia, dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar. Di conmigo, para ganar. El premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor, porque el que se acerca a Él, dice, tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Pueden guardar su hojita, no la dejen tirada aquí, llévensela a su casa, síganla meditando. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Y a ti te voy a invitar a que nos pongamos en pie. Lo interesante de esto, iglesia, es que para muchos de nosotros, Dios ha estado llamando a la puerta. Y hay áreas en nuestra vida que no hemos respondido a ese llamado. O si hemos respondido a ese llamado, ha sido con negativas. Pero la verdad de las cosas es que Dios te está llamando no para su beneficio. Dios está llamando a tu corazón para entregarte a ti en tu mano esas ricas y abundantes bendiciones que Dios quiere derramar sobre su pueblo. Pero la verdad es que nosotros mismos, a veces por nuestra propia necedad, no respondemos a ese llamado. Y preferimos ver el número y decir, ahorita no tengo tiempo. Estoy muy joven, estoy muy viejo, siempre hay un pretexto. Pero hoy Dios está llamando una vez más a tu puerta. Y no importa cuánto tiempo tú tengas de conocer al Señor, de ver y de saber las cosas de Dios. Lo acabamos de leer, Dios quiere que tú las practiques, que tú las vivas. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y yo quiero hacer memoria de lo que Dios nos habló en esta tarde. Y quiero decirte que Dios te escogió mucho antes de que nacieras. Y Dios quiere que esto que estamos preparando, como esta campaña, sea un pretexto solamente para que tú puedas responder ese llamado todos los días.
Dios no te llamó solamente ayer o hace años. Dios llama todos los días. ¿Por qué no ahí donde estás, levantas tus manos y dile, Señor, yo quiero responder a tu llamado en esta tarde? Levanta tus manos hasta el cielo y dile, Señor, hoy respondo a ese llamado. Hoy respondo, Señor, a ese propósito de tener una relación contigo, de permitirme ser amado por ti, Señor, de tal manera que yo te pueda amar. Ahí donde estás así con tus manos alzadas, vamos a entonar este canto. Dile fuerte esto. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor. Tómame, una vez más, suavemente, toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Quiero dirigirme a las personas que están aquí y de alguna forma u otra, probablemente tú como hombre estás conforme con saber que tu esposa está bien con Dios. Probablemente tú te has conformado con decir, mientras ella esté bien con Dios, mi casa va a estar bien. Sin embargo, tú no has respondido al llamado que Dios está haciendo a tu vida como hombre. También puedo pensar que hay mujeres que están en esa misma situación. Mi esposo está bien con Dios y él es el hombre de la casa. Yo estoy bien así. Y yo te quiero decir, tanto al hombre a la mujer en esta tarde, Dios desea una relación personal contigo. Si bien Dios ha sido bueno contigo, por tu esposo o por tu esposo, qué bueno. Pero Dios quiere derramar ricas y abundantes bendiciones sobre tu persona. Dios te dio dones y talentos a ti, hombre. Dios te dio dones y talentos a ti, mujer. No te conformes con vivir con el llamado de otra persona. Dios te quiere a ti. Vamos a terminar este tiempo declarando esta palabra. Todo el mundo levantando sus manos hasta el cielo en señal de rendición al Señor. Y vamos a entonar esa parte una vez más. Te pertenezco a ti, Señor. Te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Te pertenezco, grítaselo. Te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Una última vez. Te pertenezco a ti, Señor. Te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Lléname, soy de ti. Lléname, soy de ti. Pídele, lléname, Señor.
Lléname eso de ti. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Y voy a pedir que tú ores por esa persona. Pídele, Señor, que la persona que está a mi lado, lo conozca o no lo conozca, Padre, que cada día pueda responder a tu llamado, Señor, y poder experimentar en carne propia, Señor, las ricas y abundantes bendiciones que tú tienes para ella y para él, Señor. Hoy declaro, Señor, una atracción hacia ti como nunca antes. Hoy declaro, Señor, que la persona que está a mi lado es seducida con cuerdas de amor, Señor. Que no hay nada que impida, Señor, responder ese llamado. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Iglesia, casi estamos terminando. Lo único que nos queda es que no te vayas sin tu libro. Así es que en la parte de tu derecha ya están las mesas listas para recibirte. Que nadie se vaya sin recibir su libro y prepárese porque mañana empieza el día 1 de devocional. Dios los bendiga. Y para